administración de sus finanzas personales y de su patrimonio. El tema que hoy vamos a exponer me parece apasionante, Pepe, porque creo que en un momento como país, ¿no?, en el que pues han habido muchos cambios, desde un cambio de régimen político, se han hecho modificaciones importantes en la ley, todo aquello que de alguna forma genere certidumbre jurídica, ¿no?, a la hora de invertir, a la hora de resguardar nuestros activos, nuestro patrimonio, pues creo que tenemos que ponerle mucha atención, ¿no? Y he estado platicando con algunas personas, Pepe, sobre, bueno, por ejemplo, aquellos mexicanos que invierten de forma internacional, ¿no? Muchos de las estructuras, ¿no? Estas personas que hacían fideicomisos o compañías en el extranjero, cómo se han ido cambiando las leyes de tal forma que cada vez es más difícil poder tener un beneficio fiscal dentro de la ley, ¿no? Y lo que nos encontramos aquí es que el seguro de vida sigue teniendo ventajas muy potentes, muy fuertes, Pepe, que vamos a ir explorando el día de hoy. Correcto. Al ratito que está aquí con nosotros Edgar, también podremos explorar, pero creo que son de tanto impacto que replantea mucho el cómo podemos utilizar este instrumento, ¿no? Entonces, la idea es hoy darles el panorama general sobre las ventajas fiscales que tienen los seguros de vida y cómo podrían utilizarlos o utilizarlas a su favor, ¿no? Creo que lo más importante, siempre como un inicio, Pepe, es, bueno, ¿qué es un seguro de vida?, ¿no? Que muchas veces pues no lo tenemos tan claro, aunque es algo que escuchamos con frecuencia. Básicamente es un contrato, Pepe. Estamos hablando de un contrato legal, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y sucede entre el titular de una póliza, ¿no? Okay. Puede ser, típicamente es una persona, y en muchas ocasiones también puede ser una empresa, ¿no? Una persona moral. Cualquiera de los dos tipos de personas pueden contratar una póliza, y este contrato lo llevan a cabo, lo celebran con una aseguradora, ¿no? En este contrato la aseguradora se compromete a pagar a los beneficiarios una cantidad de dinero frente al evento del fallecimiento de una persona, o también en algunos casos cuando sucede un evento como la supervivencia, porque los seguros de vida originalmente se pensaron para cubrir el riesgo de un fallecimiento, ¿no? Ese es el evento, pero bueno, ya también han ido volviéndose más sofisticados, que también hay seguros que dicen, oye, pues ante el evento de sobrevivir y estar a lo mejor vivo en X periodo, bueno, puedes también tener beneficios dentro de la póliza, ¿no? Las características más importantes, Pepe, que yo rescataría del seguro de vida es, bueno, recuerden que es un contrato legal, ¿no? Claro. Que está sujeto a sus términos y condiciones. Esto es muy importante, y siempre Edgar y un servidor, ¿no?, hacemos mucho énfasis en la importancia de leer siempre las condiciones generales de las pólizas, ¿no?, antes de firmar, antes de contratar, pues para entender bien. Finalmente los seguros funcionan como contratos de adhesión. Correcto. Entonces, cuando uno se adhiere a estos términos y condiciones, pues las tiene que cumplir, ¿no? Y es ahí donde muchas veces, cuando no lo sabemos, oye, pero no sabía que tenía este plazo forzoso, que había estas condiciones. Es bien importante eso, ¿no? Aquí aplica un proceso de suscripción. Y esto toma más relevancia en los seguros de vida, Pepe, que tienen un componente digamos, de riesgo importante. ¿A qué me refiero?, ¿no? Estos seguros típicos, ¿no?, que son los que conocemos como temporales o a término, donde yo pago una prima cada año para que si yo fallezco le den 1 millón de pesos o 5 millones de pesos o el monto que se haya definido a mis beneficiarios, ¿no? Entonces, ahí todo parte de la estimación de, bueno, qué riesgo hay, ¿no? O que, dependiendo de mi edad y de mis condiciones de salud y mis actividades, para la aseguradora, bueno, qué probabilidad habría de que alguien con esas características tenga un fallecimiento en dicho año, ¿no? O en un periodo de años, por ejemplo, si se contrata un seguro a término por 20 años, ¿no? Entonces, esta parte del proceso de suscripción, precisamente se trata de cómo evaluar, ¿no?, el riesgo, ¿no?, al que está
sujetándose la aseguradora. Y bueno, pues por eso, ya sabemos, ¿no? Nos piden llenar cuestionarios de actividades, ¿no? Si hacemos algún Médicos, médicos, ¿no? Si vamos en exámenes. moto, ¿no? Si nos gusta estar ahí rodando, ¿no? El tema de los exámenes médicos, antecedentes familiares, pues para que ellos de esa forma puedan determinar, bueno, pues si somos asegurables, porque hay casos donde si el riesgo es demasiado alto, ¿no? Pensemos en una persona que esté con cáncer, ¿no? Son muy pocas las pólizas de vida en el mundo que Que los que cubren. aceptarían, que los Ujú. cubran y que además vayan a dar una suma asegurada importante, ¿no? O por un Claro. monto muy por arriba de las primas. Y bueno, este proceso de suscripción pues es una parte crítica, ¿no? Del seguro de vida. La aportación de primas, ¿no? Ya Ujú. sean estos modelos de aportación de primas regulares. Recuerden que la mayoría de los seguros de vida que conocemos implican estar pagando mes a mes o año por año, O año con a una año. Sí. periodicidad. También existen, son menos comunes, pero hay seguros de vida, Pepe, que De tienen pago único. el pago único, ¿no? Ujú. Que también pueden ser muy interesantes. Y finalmente, bueno, la posibilidad de acumular reservas en efectivo o valores, estos, recuerden que cuando nosotros tenemos un seguro de vida con un componente de ahorro, finalmente parte de la prima se va a ir a cubrir el costo de esa cobertura, ¿no? Ujú. Es ese beneficio por fallecimiento o por invalidez en la mayoría de los casos. Y otra parte se va a la reserva matemática de la aseguradora, ¿no? Que es muchas veces Correcto. cuando nos ofrecen estos seguros que son de vida con ahorro, con inversión, bueno, es porque hay un componente de las primas, ¿no? Que se van a ir hacia estos fondos. Y es aquí donde hacemos la distinción, ¿no? Entre los dos tipos de seguros. Ahora, elementos claves del seguro de vida, Pepe, pues beneficio por fallecimiento, que es el monto que la aseguradora paga a los beneficiarios en caso de que muera Sí. el asegurado. El evento. Exacto. Ahora, aquí creo que es importante mencionar, Pepe, que hay dos, digamos, no es la misma persona forzosamente el titular, o es decir, contratante de la póliza, que el Correcto. asegurado, ¿no? Correcto. Puedes tener Correcto. un dueño de El la póliza, un contratante titular, y el asegurado. Sí. exactamente, ¿no? La mayoría de las veces es la misma persona, pero se puede dar un caso donde la contratante sea, por ejemplo, la esposa y el asegurado es el esposo, ¿no? Correcto. Ese tipo de combinaciones se pueden. La prima, sabemos, son las cuotas, los pagos que el asegurado o el Debe titular pagar. hacen exactamente a la aseguradora, ¿no? Los valores en efectivo es esta reserva, estos valores, ¿no? Que típicamente se conocen como valores en efectivo, aunque muchas veces en cierto tipo de pólizas con componentes de inversión, lo que se refiere es los fondos de inversión o las acciones o el activo financiero a través del cual se van invirtiendo estas reservas matemáticas, ¿no? O Es, estos valores, es un ahorro estos que recursos. es un ahorro que eventualmente se puede rescatar Exactamente. con Sujeto a sus términos y condiciones, ¿no? sujeto a términos y Pero condiciones, eso hay que aclararlo, exacto. pero sí, es algo que se puede rescatar. Exactamente, ¿no? Y como ya mencionamos hace unos minutos, recuerden, la prima siempre va a tener esos dos elementos, ¿no? La parte que cubre, o sea, el El riesgo de costo, la fallecimiento. utilidad, exacto, la parte que va a cubrir el riesgo y la parte que sí se va a ir a la reserva matemática, se convierte en un ahorro y bueno, idealmente en una inversión, ¿no? Luego tenemos al contratante, tenemos al asegurado, ya sabemos que el contratante es el dueño de la póliza, que tiene derechos sobre por ejemplo, los valores en efectivo, ¿no? Quien puede estar haciendo los cambios, modificaciones. El Ujú. asegurado es, digamos, el sujeto sobre el cual, si sucede el evento, un fallecimiento o la Ujú. supervivencia o invalidez, entonces ya se genera el pago del beneficio por fallecimiento, ¿no? O el pago de la suma en caso de invalidez, etc. Y el beneficiario o beneficiarios, recuerden que además hay varios tipos de beneficiarios, típicamente se Ujú. pueden tener beneficiarios principales y beneficiarios contingentes, ¿no? Que los Correcto. contingentes son aquellos que entran únicamente cuando ya no hay beneficiarios primarios o principales. Y finalmente, bueno, pues tenemos a la aseguradora, ¿no?
hay dos tipos o dos categorías principales de seguros de vida, Pepe, y esto es yéndonos a lo muy general, ¿no? O sea, si nos hiciéramos así una visión panorámica de los tipos de seguros que existen, están las pólizas de protección, Correcto. donde el enfoque es principalmente en cubrir el riesgo de fallecimiento o invalidez, por eso se llaman seguros de vida, ¿no? Porque están muy enfocados en proteger a los beneficiarios frente a una situación del fallecimiento del asegurado o bueno, el mismo asegurado en caso de una situación de invalidez, por ejemplo, ¿no? Y la otra categoría muy grande que también ha sido, digamos, muy promovida y que hoy es la más importante para la inmensa mayoría de las aseguradoras, son las pólizas de inversión, que básicamente es un seguro de vida, sigue siendo un seguro de vida, pero tiene un componente muy alto de acumulación, ¿no? Claro. Donde esta parte de la reserva matemática, ¿no? Estos fondos, esta parte de nuestra prima que se va a destinar al ahorro, pues se va a invertir. En las pólizas tradicionales como los totales, pues sabemos que en qué se invierte es algo que define el asegurador, ¿no? Claro, claro. Hoy lo que estamos viendo también es una tendencia más fuerte en pólizas de seguro de vida, por ejemplo, los tipo unit linked o algunos indexados, donde le trasladan al asegurado, bueno, más bien al contratante, al titular de la póliza, la posibilidad de decidir en dónde se van a invertir esos recursos. ¿Correcto, Edgar? Es básicamente pues una de las tendencias, ¿no?, que estamos viendo. Estás ahí por ahí, en mute. Ya, ahora sigue. Hola, buenos días. Perdón, estaba yo buenos días. En una reunión con un cliente. Sí, en efecto, aquí bueno, tradicionalmente los planes las pólizas de vida con ahorro eran lo que se conocía como pólizas dotales, del inglés endowment, de una dote, ¿no? Pero que tienen una característica bien importante que, digo, hay que entenderla para distinguirla muy bien de las otras a las que se está refiriendo Rui, que son los productos, las pólizas universales o estas de Unit Link Indexed. Los seguros totales trasladan el riesgo de inversión a la aseguradora, pero también, lo cual obviamente tiene un costo para el cliente, y a cambio de eso, pues las aseguradoras emiten estas pólizas que se llaman con valores garantizados. Es decir, ¿no? Uno cumple con estar haciendo un número X de pagos y la aseguradora le entrega la cantidad pactada al final, ocurra lo que ocurra. Yo me he encontrado recientemente que hay muchas personas que han contratado pólizas de tipo vida universal o estos unit linked, que, a ver, financieramente hacen mucho más sentido, pero la gente no entiende que está comprando una o la otra. Y entonces, bueno, pues cuando los resultados ¿no? Cuando piden sus rescates y los resultados no se parecen a las tablas que les enseñaron, se muestran molestos, ¿no? Porque bueno, pues no les cumplen. Entonces, bueno, este es un tema que hay que entender muy bien antes de contratarlo, me parece. Pero bueno. Totalmente de acuerdo, Edgar. Oye, y creo que lo que es también muy interesante aquí es entender, bueno, el concepto de la prima y cómo cuando estamos hablando de una póliza de inversión, ya sea desde la versión más tradicional como un total hasta pues las tal vez más sofisticadas hoy que son estas unit link, ¿no? Donde ya el titular de la póliza, ¿no?, puede decidir en qué invertir. Comprender que siempre la prima, o sea, para que efectivamente sea un seguro de vida, aunque sea una parte muy pequeña, pero parte de la prima tiene que ir a cubrir el elemento de riesgo, ¿no? Esto es, digamos, una parte central de la naturaleza de un seguro de vida, ¿no? Porque, o sea, hablando de temas de lo que nos ocupa hoy, que son temas fiscales, eso le quita eso es lo que le da la estructura diferente a un seguro de vida. Estás comprando algo, ¿no? De otra manera, pues estás haciendo un depósito en una... o sea, sería lo mismo que... ¿Qué pasó? que si estuvieras depositando en una cuenta bancaria. En una cuenta bancaria, en un fondo de inversión, gracias. ¿No? El elemento de comprar un seguro de vida implica, y esto seguramente lo tratarás más adelante, esta idea de la transferencia del control del dinero, ¿no? Claro. Yo ya compré algo, ¿no? En este caso es seguro, ¿no? Y eso es pues lo que
lo que convierte al seguro de vida en una herramienta, ¿no? en términos fiscales, ¿no? Sí, creo que ese es un punto central. O sea, yo puedo abrir una cuenta en una casa de bolsa, y a través de esa cuenta en una casa de bolsa, una cuenta de inversión, compro acciones o compro fondos mutuos, ¿no? Y bueno, pues esos activos son míos, ¿no? Digamos, Sí. jurídicamente están en mi propiedad y serían embargables, ¿no? Cuando lo que hago yo es comprar una póliza de un seguro de vida y le voy aportando primas y con esa reserva, ¿no? Ese valor en efectivo que se va acumulando ahí, puedo yo decirle a la aseguradora qué fondos mutuos o qué acciones comprar. En términos jurídicos, esos fondos y esas acciones son de la aseguradora, ¿no? Forman parte de su reserva matemática, aunque claro, hay una segregación, ¿no? Finalmente yo soy, como titular de la póliza, yo tengo derechos sobre esos fondos. Entonces, en la práctica, Edgar, es muy parecido, ¿no? Digamos que es casi lo mismo, pero jurídicamente cambia totalmente, ¿no? Exactamente, eso es lo que hay que distinguir en esto. La práctica en la práctica, pues en estos productos donde ligas a fondos y demás, bueno, pues esencialmente es como un depósito en una casa de bolsa. ¿No? También en términos, también en términos de quién tiene el riesgo de la inversión, ¿no? Igual que en una casa de bolsa o en un fondo que abras, que abras en un banco, diferente de una cuenta de cheques o de una inversión a la vista como un pagaré, que esas pues, están garantizadas por el banco, ¿no? El riesgo de una mala inversión es del cliente. Lo mismo ocurre con este tipo de productos, pero sí hay una ficción de derecho, ¿no? Como dicen los abogados, que es esto de que no, de que dejas de tener el control material del bien, y bueno, pues tiene una serie de beneficios fiscales que ahora trataremos, ¿no? Exactamente. Sí, creo que esto es muy interesante y incluso apasionante, ¿no? Porque ayuda muchísimo a la hora de hacer una adecuada planificación patrimonial. Y algo que investigando para este tema también me encontré es que hay dos cosas centrales del seguro de vida. Uno es su reconocimiento global. Son muy pocos los países donde no se reconoce la figura del seguro de vida. Algunos países como Argentina y Venezuela no reconocen la existencia del seguro de vida fuera de su país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, pues sí se reconoce el seguro de vida, pero solamente si fue, digamos, si se emitió la póliza por una aseguradora aprobada en Argentina, ¿no, Edgar? Es un ejemplo muy curioso porque pues, a lo mejor un argentino que vive en Estados Unidos, es residente en Estados Unidos, contrata su póliza en Estados Unidos y luego regresa a vivir a Argentina, no le van a reconocer jurídicamente su póliza en Estados Unidos, ¿no? Pero son Habría muy que pocos preguntarse si ese ejemplo sucede, ¿no? No sé si haya un argentino que que ya regresen esté viviendo en Estados Unidos y que tenga un patrimonio en Estados Unidos y bueno, en donde sea, güey. Bueno, a ver, aquí sin ir muy lejos, aquí en nuestro país, dense una vuelta cuántos argentinos llegan y bueno, pues cuando tienen algunos amigos argentinos, pregunten cuántos se regresan, ¿no? cuando se regresa. Sí, es tremendo. Pero Creo bueno, que esencialmente es una vía de una sola dirección. salvo casos muy particulares, la mayoría de los países reconocen las características y las ventajas de este tipo de instrumento y lo que esto implica es que tiene mucha portabilidad. Ese sería el otro concepto, ¿no? Es decir, si yo como residente en México contrato una póliza, un seguro de vida en México y me voy a vivir a España, con sus cambios y por supuesto que habrá hay condiciones de cada país, pero se reconoce el seguro de vida como un instrumento, ¿no? Y de esa forma con muchísimos países, ¿no? Ahora, recordar, ¿a quién le interesa un seguro de vida? Pues, típicamente padres o individuos con dependientes económicos, los ahorradores, cada vez se utilizan más los seguros de vida, esto es a nivel global, ¿no? Como instrumentos para acumular, por supuesto, a las familias, y no solo a las familias desde el punto de vista de protección, sino que también como un instrumento patrimonial y de sucesión. Tiene mucha relevancia por ahí.
a quien le interese este tema pueden buscar en Google o en algún buscador la historia de la póliza de seguro de vida más grande de la historia que se vendió hace unos años. Y básicamente era para uno de estos billionaires americanos que decidió contratar ese seguro de vida PPR para que sus beneficiarios pudieran con ese monto de la suma asegurada, beneficio por fallecimiento, pagar los impuestos que les iba a tocar pagar a la hora de que este multimillonario falleciera, ¿no? Y bueno, también a las empresas, ¿no? Ahí me permites una acotación que claro. Creo que es, porque este es un ejemplo bien interesante. Mucha gente en México, en general en América Latina, tenemos esta percepción de que, bueno, primero, la reserva de valor son los bienes inmuebles. Eso es como por definición, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde hay que invertir si se quiere juntar para el retiro y dejar la herencia a los hijos. Y bueno, ¿qué hace un padre de una madre que quiere dejarle a sus hijos? Les compra una casa, ¿no? Entonces es como una lógica. Pero ese ejemplo de que te mencionas de la superpóliza, digo, está determinado obviamente porque en Estados Unidos las leyes, lo que paga una herencia, la sucesión de una herencia para hacerse de los bienes, pues puede ser porcentajes altísimos, ¿no? del valor de la herencia total. En México no tenemos impuestos sucesorios, ni impuestos a los regalos. En general las herencias no, bueno, de cualquier tipo y en cualquier forma no están grabadas hasta el día de hoy. Pero eso no significa que no haya costos relacionados con el traspaso de dominio de los bienes. Claro. Y entonces algo que a mucha gente se le olvida es este pequeño detalle de que, bueno, pues sí tengo bienes, pero tiene que haber, si mi intención es facilitar el traspaso de estos bienes a mi sucesión, definitivamente tiene que haber recursos líquidos, que esos pues, son los que puede proporcionar un seguro de vida, ¿no? Para poder pagar impuestos de traslado de dominio, que eso sí existen, gastos notariales. O sea, yo conozco gente que no se ha podido hacer ocupan la propiedad, siempre he vivido ahí, son los beneficiarios de la herencia legal, los sucesores legales, según el testamento, pero no es de ellos, porque no tienen para pagar No tienen para pagar los impuestos, claro. Para pagar los impuestos y lo que les cobra el notario por hacer el traspaso, ¿no? Sí. Perdón, pero bueno, aprovechaba ese ejemplo que dices del superbillonario, ¿no? Síguele, Luis, por favor. Sí, totalmente. Y creo que aquí lo más interesante es cómo nos permite hacer ese tipo de planificación, ¿no? Bueno, dice Martín Litwack que bueno, ya lo hemos citado en otras ocasiones aquí, ¿no? Sobre ventajas y desventajas de esta herramienta. Tenemos el diferimiento fiscal durante la vida del asegurado, y esto es importante mencionarlo, aplica en la mayoría de los países. O sea, estos son beneficios que las pólizas de seguro de vida tienen a nivel internacional, ¿no? La mayoría de las jurisdicciones se les reconocería. Diferimiento fiscal durante la vida del asegurado. Entonces, esto ya sabemos que si yo aporto un principal, el pago de primas, aporto el principal a una póliza, a uno de estos instrumentos, se invierte internamente el crecimiento que va teniendo este capital, o este principal. No voy pagando cada año o cada X periodo impuestos sobre esas ganancias, Pepe, sino hasta que empiece a hacer retiros, ¿no? Entonces, mientras está dentro de la póliza del seguro de vida, el capital crece libre, ¿no? Y entonces, por supuesto que ayuda a este fenómeno del interés compuesto que también tanto hemos explicado, que es muy importante, y ayuda a que digamos, a que el capital se vaya creciendo lo más rápido posible, ¿no? Distribución final libre de impuestos, esto sí tiene, digamos, muchos peros, o aquí habría que, sí, mucho va a depender del país. La mayoría de los países, si lo que se hace es un rescate, ¿no? O sea, sacas el dinero después de X años, te graban, digamos, impuestos sobre la ganancia, ¿no? Sobre la proporción que sea ganancia real, Pepe. Pero hay algunos países, en el caso de México y otros, en los que si se cumplen dadas condiciones, si son seguros de vida que aplican ciertos artículos, y sobre todo aquellos que están muy enfocados hacia el retiro, hacia el largo plazo, donde cumpliéndose X condiciones puedes también hacer retiros, ¿no? Libres de impuestos o exentos, ¿no? Sí, quisiera decir algo.
que tiene que ver con con la idea que iniciaste. ¿Por qué estamos hablando de que en los países, en las jurisdicciones, sí se acepta? Y ¿por qué un mexicano, por ejemplo, quisiera comprar, por ejemplo, o constituir un seguro de vida en España o en Francia o en Estados Unidos, etcétera? ¿Por qué estamos hablando en sí de todo esto como herramienta, estas pólizas de seguro con el componente de ahorro? Porque lo que estamos viendo en la actualidad es que casi todos los países están poniendo candados a estas cosas de las herramientas tradicionales, los trusts, por ejemplo, para irlas grabando. Entonces, se trata de encontrar alternativas fiscales en diferentes lugares mediante vehículos como estas herramientas, a efecto de que pues los impuestos no te alcancen, no te coman, ¿no? Patrimonialmente, es básicamente el asunto. Por eso estamos hablando de países, jurisdicciones, sitios, excepciones, etcétera, ¿no? O sea, me parece relevante retomar la idea en este punto. Y adelante, si quieres seguir, por favor. Sí, correcto. Y bueno, también recuerden que en la mayoría de los países el beneficio por defunción, o sea, en caso de fallecimiento, también esto tiene algunas condiciones, pero por ejemplo, en el caso de México, si se contrata una póliza de seguro de vida mexicano, hay un fallecimiento, los beneficiarios reciben ese monto de forma exenta. No sucedería lo mismo si es un seguro de vida contratado en el extranjero, aunque hay países donde incluso cuando se trata de pólizas extranjeras reconocen esa exención, ¿no? En el beneficio por fallecimiento. Posibilidad de acceder a los fondos durante la vida del asegurado, posibilidad de cambiar los beneficiarios hasta el momento del fallecimiento, ¿no? Eso también es interesante. También la posibilidad de dejar sin efecto la estructura en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto típicamente aplica más a los seguros de vida donde hay aportaciones fuertes o de aportación única o donde se usa más como una estructura para administrar activos, ¿no? En la que fácilmente pues, se puede disolver o trasladar. Las pólizas que conocemos más tradicionales de ahorro, ¿no? Donde tú vas haciendo aportaciones a mediano y largo plazo, creo que son menos, de alguna forma sí pueden tener más rigidez, Pepe, ¿no? O sea, estos dotales o estos planes personales para el retiro a través de seguros de vida, donde sí hay que estar sujetos a condiciones, pues más, sí, exactamente, ¿no? Donde a lo mejor no puedo hacer retiros en X periodo o si hago una cancelación antes de X plazo, pues se penaliza, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, también sirve en caso de que los beneficiarios sean residentes fiscales norteamericanos, ¿no? Muchos mexicanos tienen ya tenemos alguna forma de relación más estrecha con Estados Unidos y bueno, también el seguro de vida tiene ventajas importantes allá. Es útil en aquellos países con reglas de Control per Incorporation, ¿no? Compañías, en español se me fue el término, Pepe, pero son estas corporaciones extranjeras controladas, ¿no? Exactamente. Sí, es la idea. Básicamente es la idea. Propiedad extranjera. Exactamente. Empresas propiedad extranjeras. Y bueno, por ejemplo, aquí él menciona Perú y Chile, pero sabemos que en México también pues, es un tema importante, ¿no? Ventajas en materia de reporte internacional, dependiendo de dónde se encuentre domiciliada la compañía aseguradora, ¿no? Los pagos se reciben como beneficio de seguro, ¿no? Lo que hablamos acerca de las primas, entran, ¿no? Como pago de primas, formando parte de las reservas matemáticas de la aseguradora. Y, por ejemplo, en el caso, Edgar, de las pólizas flexibles o tipo Unit Link, se mantiene una categoría segregada dentro de estas reservas, ¿no? Que son estos fondos donde ya... Ahí quiero aclarar que en los Unit Link los pagos no son reservas. Las reservas tienen una contrapartida en inversión de la propia aseguradora. Los Unit Link a los que te refieres son fondos en depósito bajo el paraguas del seguro de vida y en muchos casos, cuando está bien hecho,
como un activo segregado quiere decir separado de, que vamos, si uno lo busca en el estado financiero de la aseguradora, nadie hace eso, pero bueno, así funciona, no está ahí, ¿no? No está ahí porque está más bien, está apuntado en una cuenta de orden, no es parte del patrimonio de la aseguradora. La reserva matemática sí es parte del patrimonio de bueno, su contrapartida, ¿no? La reserva es un pasivo, pero la contrapartida son las inversiones que son propiedad de la compañía de seguros. Digo, este es un detallito ahí que a tener claro para entender el tipo de productos que andan circulando por el mercado, ¿no? ¿Cuál funciona cuál es el que necesita cada quien, ¿no? Porque la siguiente pregunta es, ¿cuál es el bueno? Siempre todo el mundo hace esa, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Sí. La respuesta es muy sencilla. Ninguno o todos, es un tema completamente dependiente de cada persona, ¿no? Sí. Muy, muy particular de cada persona. Perdón, adelante. Y bueno, algo también bien importante, esto es sobre todo en el caso de México, en caso de insolvencia, las obligaciones de seguros de vida tienen primera prioridad sobre las reservas totales. Uh-huh. Ahora, algo también interesante, ¿no? Que son beneficios que luego pasamos un poquito de largo. Por ejemplo, el tema de confidencialidad, ¿no? Típicamente estamos muchos a la idea de que abrimos una cuenta de inversión, una plataforma, una cuenta de banco y pues está a nuestro nombre, ¿no? Y realmente, si utilizamos, por ejemplo, ¿no?, estos seguros de vida tipo Unit Linked, Edgar, pues la cuenta de inversión está a nombre del asegurador, ¿no? Finalmente estamos haciéndolo a través de la póliza, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas capas, ¿no?, que nos permite ir construyendo el seguro de vida van generando algo de confidencialidad a los clientes, ¿no? Es decir, son capitas adicionales si lo comparas, por ejemplo, con una cuenta de banco tradicional, ¿no? No, pues sí, completamente de acuerdo. Yo no sé, es un misterio por qué menos gente no se aterra con estas cosas, ¿no? O sea, en un país donde tienes que divulgar tu ubicación geográfica, tu geolocalización para poder hacer un retiro. Sí. Sí, en términos de logística, la información más importante que puede haber es tu geolocalización, porque nada te hace tan vulnerable, ¿no? Como que sepan dónde estás, ¿no? Y entonces estás transmitiéndole a Dios sabe quién, cuánto dinero tienes, cuánto dinero estás moviendo y dónde estás parado. Sí, o sea, el tema de la confidencialidad en México es brutalmente complicado. Y bueno, creo que todavía no ha habido, o sea, aún no hay como una reacción muy intensa o violenta de la gente en ese sentido, que sí, yo creo que es una causa de preocupación, ¿no? Pensaría yo que más gente debería estar buscando opciones de confidencialidad, ¿no? Sí, por ejemplo, hace tan solo unos 15 años, probablemente, pues era corrientes leer en la prensa, ¿no? Acerca del secreto bancario y que las instituciones bancarias estaban sujetas a este tema del secreto bancario. Esto ya, la verdad de las cosas que los gobiernos, los estados nacionales ya se lo pasaron hacia atrás. O sea, ya no respetan esta cuestión de la confidencialidad, ¿no? Entonces, y lejos de eso, ahora utilizan la tecnología, como bien dice Edgar, para obligar a instituciones financieras a estas cosas, ¿no? A divulgarla. ¿Dónde está localizado este señor que está haciendo una transacción financiera en tiempo real? O sea, es de locura. Exactamente. Sí. Sí es impresionante cómo se ha, en ese sentido, retrocedido, ¿no? Sí. Otra ventaja importante, bueno, pues el contratante tiene la opción de mantener su estrategia de inversión gestionada por el banco o institución de su preferencia. En este caso en particular, es más con estos seguros de vida tipo Unit Linked, donde la aseguradora pone a disposición del cliente, del titular de la póliza, la posibilidad de elegir fondos de diferentes gestores o diferentes instituciones, o incluso comprar activos más específicos como acciones o bonos, ¿no?, quien arme este tipo de notas estructuradas. Finalmente, sí hay estos seguros de vida donde prácticamente, Edgar, es como tener tu cuenta en una casa de bolsa,
pero utilizando la estructura de un seguro de vida, ¿no? Sí. Sí, pues sí, que es un escenario deseable, que es un escenario deseable porque, bueno, ahorita los vas a mencionar, ¿no? Pero es fiscalmente eficiente dentro de lo que se puede, es confidencial, es de lo más confidencial que De lo puede más haber. confidencial. Y bueno, aquí tú vas a Exactamente. mencionar este tema de la inembargabilidad, que también es de lo más, de lo más Es muy interesante. atractivo. Coméntalo si quieres y ahorita o sea, yo creo que aquí vale Sí, la pena hacer una parada porque está interesante. exacto. O sea, la protección de los activos, por ejemplo, en temas de mala praxis, divorcios, ¿no? Todas estas situaciones donde típicamente se pueden ir sobre nuestros bienes. Bueno, sabemos que las pólizas de seguros de vida, los valores, los recursos que hay debajo de ellas, pues son inembargables, ¿no? Y en parte, Edgar, por esto que comentábamos al principio de esta segregación, o digamos, finalmente ya no es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Yo Ya tengo no. los derechos de esta póliza, Pepe, pero ya no, lo que está dentro de la póliza no se suma en mi balance general. Correcto. Por eso decía contingente, Por, decía Edgar, ¿no? exactamente, exactamente. Y aquí Sí, me detengo también, porque les digo que esto está muy interesante porque, bueno, recuerden que especialmente, perdón para los que lo ven de afuera, que sabemos que hay gente que no está necesariamente en México y obviamente pues hablamos mucho de México, ¿no? Pero piensan que este es un país donde las autoridades están facultadas para embargar para congelar la propiedad por la simple presunción de un número importante de delitos que, que no tienen ni que demostrar. Ya después corresponde al propietario de los recursos encontrar cómo diantres los vuelve a poner a su disposición, ¿no? Y entonces, en circunstancias como estas, este tipo de esquemas donde pierdes el control de la propiedad de los recursos, se vuelven muy interesantes porque, bueno, pues no te pueden embargar lo que no es tuyo, ¿no? Y bueno, la gente normalmente dice, si no me meto en problemas, no voy a tener problemas, pero bueno, en lugares con legislaciones tan agresivas como las que tenemos en México, pues es que te puedes meter en problemas por la simple operación natural de tu negocio, por hacer lo que Claro. haces todos los días, y bueno, pues eso puede resultar en estas aplicaciones de extinciones de dominio y Exacto, exacto. cosas Sí, ahí sí. tan extrañas que tenemos ahora, que bueno, esa es arena de otro costal, pero yo creo que ese es el tipo de las cosas que tenemos que empezarle a decir a la gente, a ver, bueno, pues hay una legislación que habla de la extinción de dominio, que habla de que la autoridad fiscal puede congelar fondos por la simple presunción administrativa, sin mediar causa judicial. Bueno, ¿cuáles son los elementos donde la gente que ha logrado crear algún nivel de patrimonio puede protegerse de estas acciones de la autoridad? Bueno, a ver, Edgar, el caso muy sonado del exdirector de Pemex, este hombre Lozoya, acusado, no ha ido a la cárcel, pero está acusado. Pero lo que sí sabemos es que las autoridades mexicanas, una cosa que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera, investiga a primos, a los esposos de primos o de primas de este señor, y eventualmente la simple presunción, como bien decías, puede facultar a la autoridad para extinguir el dominio de bienes. Extinguir el dominio significa quitárselos. Y ya te puedes pelear 10 años, 15 años con la autoridad, en tribunales, y a lo mejor un día se demuestra que eras inocente. Pero mientras todo eso sucede, gastaste una fortuna en recuperar esos activos. Esto no Déjame ocurre con hacer estos, una acotación. No vas a ¿sí? demostrar que eres inocente, porque la presunción de inocencia existe. Vas a comprobar que Vas a eres comprobar. inocente, Ok, lo sí, cual de es acuerdo. absurdo, ¿no? Porque Es absurdo, es sí, sí, sí. contrario a la presunción de Sí, inocencia, ¿no? sí, sí, Pone sí. la carga de la prueba de la inocencia en el acusado, ¿no? Sí, sí. Es genial, pero bueno, lo que les queremos transmitir aquí, nada más para que se lo lleven, para masticarlo, es que, bueno, si no lo tienen claro, en México tenemos este entorno jurídico, y esta es una herramienta que permite, pues, girar un poco el tema, porque, pues, como dice aquí Pepe Cobos, bueno, a ver, el señor Lozoya, pues, como no está juzgado y no está condenado, pues no puedo decir que es un truán.
pues nada más, pero puedo decir que pienso que es un plan, ¿no? Pero el esposo de su prima, que a lo mejor es un señor que no tiene, que lo ha visto en bautizos y primeras comuniones, que no tiene nada que ver, que trabaja, tiene su negocio, paga sus impuestos y la lleva relativamente tranquila. ¿Él qué, no? ¿Qué carambas, no? Y bueno, pues hoy puede ser un posible objetivo. Sí, no, Pero Rui, te interrumpimos nuevamente. Sigue, por favor. Ya prometemos interrumpirme. No, está buenísimo, porque es justamente esto es lo que nos ayuda a transmitir la importancia, ¿no? de estas ventajas que tiene el seguro de vida como instrumento. Y bueno, también la posibilidad de utilizar los recursos de la póliza antes de cumplir con el requisito de permanencia a través de un crédito back-to-back. Esto en México no aplica tanto por las, ¿no?, reglas que hay, pero en muchos países sí. Sabemos que esta idea de pedir un préstamo, generalmente con tasas de interés bastante bajas, ¿no? Pues puede ser una buena forma de utilizar parte de esos recursos y además sin que se considere un ingreso, ¿no, Edgar? Es obviamente es un préstamo. Yo quería quedarme callado, pero es que Rui me da la palabra. No es mi Ah, culpa. claro. No, es que les platico, así se las platico súper rápido porque es una acta bien divertida. En la década de esta disposición, este hecho que en México no se permiten los préstamos, viene de la década de los 80s. Los que nos siguen habrán visto en el blog, tenemos unos artículos ahí que escribí un día, no tiene nada que ver con seguros, andaba yo como un poco de ocio y entonces me puse a escribir la crisis del 76 y la crisis del 82. Entonces, bueno, en la crisis del 82, ustedes probablemente lo sepan y si no lo sepan se los cuento rapidísimo, las tasas de interés se dispararon así a las nubes, ¿no? O sea, había pagarés del 100 y cacho %, no es que la haya visto, pero me lo platicaron. Pero los pólizas de seguro de vida tenían establecida desde el principio una tasa fija de préstamo si tú le acudías con la empresa a solicitar un préstamo. Entonces, imaginemos una persona que compró una póliza en 1978, tal vez, ¿no? Donde la tasa de mercado debe haber sido como del 15%, ya alta, pero bueno, esa era, ¿no? En ese momento nadie en su sano juicio hubiera pedido prestado al 15%. Pero viene 1980, pasan 4 o 5 años y resulta que hay tasas en los bancos del 100 y cacho %. Entonces la gente, pues, ¿qué hacía? Pues iba, pedía prestados sobre sus pólizas de seguro y se cruzaba la calle y las metía al banco, ni siquiera mucho esfuerzo, al banco y le sacaba 10 veces lo que le pagaba la compañía aseguradora. Esto casi quiebra al sector asegurador mexicano. Entonces, bueno, pues por eso que le tuvieron que meter ahí un candado de control. Por eso no hay préstamos en las pólizas en México. Pero y además, bueno, te puedes imaginar un escenario similar, ¿no? O sea, digo, hoy no hay, pero si hubiera, pues, te darían créditos al 5 y imaginamos que en unos años la tasa de mercado es del 30, bueno, pues es que es obvio lo que hay que hacer, ¿no? No, claro. Sí, correcto. Ahora, pensando en algunas de las desventajas, bueno, creo que lo más importante aquí sería que muchas veces estas estructuras con seguros de vida, estos planes, estos productos, para quien no está familiarizado son complicados, ¿no? Son a veces difíciles de entender. Muchas veces hay aseguradoras que no son muy transparentes con el tema de los costos, ¿no? Entonces, sí es importante darle el tiempo como ya dijimos al principio, bueno, leer todas las condiciones generales, ¿no? Esta parte fina de, bueno, cómo va a estar operando la administración de los fondos. Creo que muchas veces donde falla el seguro de vida es cuando simplemente se buscó hacer una venta por parte del agente de seguros y no hubo cuidado, ¿no?, en digamos, en que se entienda muy bien, ¿no? Todas las obligaciones que también tiene ahí el asegurado y cómo está operando la póliza, ¿no? Ahora, como aquí mismo dice, bueno, en algunos hay que cuidar mucho, sobre todo hoy que se promueve mucho el uso de pólizas a nivel internacional, bueno, cuidar que el proceso de contratación siempre sea, ¿no?, de acuerdo a la ley, sobre todo para que los beneficios que hay en el seguro de vida pues apliquen correctamente, ¿no?
El caso de México, ¿no? Algo interesante, Pepe, ya ves, que en caso de que en los próximos años se grabaran las herencias en México, como ya se ha venido pues, mencionando, ¿no? Desde el año pasado, es lo más seguro es que el beneficio de una poli de seguro no se consideraría como herencia porque pues, quedaría exenta, ¿no? Esto obviamente cuando son pólizas nacionales. Y bueno, ya sabemos para los planes personales de retiro, las cuentas especiales para el ahorro y hombre clave, bueno, la posibilidad de deducir las primas. Entonces, estamos hablando ya de seguros de vida que, como pueden ver en los dos webinars que vimos hace 2 y 4 semanas, te permite que estas aportaciones sean deducibles, disminuyan tu base gravable y finalmente o tengas menos impuestos que pagar en el anual o tengas una devolución, ¿no? O un saldo a favor. Entonces, esto sería una ventaja muy poderosa y además, digamos, el crecimiento de las inversiones dentro de las pólizas e incluso hablando sobre estas aportaciones que hicimos deducibles, cumpliendo ciertas condiciones, podríamos hacer retiros, ¿no? Que ya serían totalmente exentos sobre el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, recuerden, el seguro de vida potencialmente en México tiene muchas ventajas fiscales. Aquí tenemos un comparativo de los PPRs versus las cuentas personales especiales para el ahorro que vimos en el webinar de hace 2 semanas. Pero básicamente lo que podemos ver aquí es los planes personales de retiro, Pepe, nos permiten hacer deducibles aportaciones hasta el 10% de nuestro ingreso anual, sin pasar de las 5 UMAS. Y en el caso de la cuenta personal especial para el ahorro, ¿no? Pues se pueden hacer deducibles hasta 52,000 pesos anuales, ¿no? Se pueden aportar incluso en el mismo año de la declaración, antes de hacer la declaración. Pueden ver más sobre el tema en los artículos 151, fracción quinta, y el 185 de la ley del ISR. Y bueno, sabemos, por ejemplo, que los PPRs, la función principal es un instrumento de ahorro para el retiro, entonces hacer retiros antes de los 65 años sí generarán ahí una especie de penalidad, o más bien, pues el impuesto que nos perdonaron, ¿no? O que nos dieron como incentivo, pues hay que pagarlo, ¿no, Pepe? Y en el caso de la cuenta personal especial para el ahorro, sí, ahí hay un diferimiento. Entonces, cuando retiremos ese dinero que habíamos metido a esa cuenta, habría que pagar el impuesto. Correcto, correcto. ¿No? Fíjate que quería regresar tantito a la idea esta de un instante sobre el tema del probable impuesto a las herencias. Ojo, yo no le quitaría el ojo a artículos y cosas que nuestros amigos puedan ver, porque pues es algo que varios años para acá está tomando fuerza y está tomando mucha fuerza en políticos, o sea, en políticos que diputados, etcétera, que proponen. No ha pasado hasta el momento, al menos en México no ha ocurrido, pero cada vez se oye más fuerte. Entonces, yo no le quitaría el ojo de encima a las noticias que haya al respecto. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Ahora hay un artículo, el artículo 93, Pepe, me parece bien interesante, ¿no? De la ley del ISR, que dice, bueno, tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue a la edad de 60 años y además hubieran transcurrido al menos 5 años desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo solo será aplicable cuando la prima sea pagada por el asegurado, ¿no? Correcto. Entonces, investigando ahí un poquito, Pepe y Edgar, todo indicaría que incluso si aplica uno una cuenta especial, una cuenta personal especial para el ahorro, ¿no? Puedes deducir los 152. Si pasan los 5 años y llegas a los 60, podrías incluso sí lograr también exentar ese impuesto. Esta extensión, claro. ¿No? Sí, Entonces, sí. este está tremendo, Pepe, Edgar. La verdad es que se oye muy poco acerca de este artículo, pero es una ventaja muy, muy enorme. buena. Sí. Y acá vamos
hablando un poquito acerca de la importancia del diferimiento, aquí sacamos una calculadora de Allianz Life, donde básicamente pues lo que quería era mostrar numéricamente el impacto, ¿no? O sea, aquí vamos a poner que es una prima de aporte único de $1,000,000, ¿no? Que la expectativa de retorno es de un 7% anual, se invierte por 30 años, la tasa marginal y promedio es del 22%. Fíjense, acá podemos ver, ¿no? Del lado derecho, si fuera en un portafolio, en una cuenta donde sí se tienen que estar pagando los impuestos, ¿no? Sobre la ganancia cada año, suponiendo en esa tasa, pues ese millón después de 30 años crecería prácticamente $5,000,000, que está extraordinario, igual es un gran beneficio, ¿no? Pero la diferencia con una cuenta que es, tiene el beneficio de diferir, es decir, no me están sacando cada año impuestos por el interés que se me pagó o las ganancias de capital, pues prácticamente estamos viendo que termina 2.6 millones. teniendo un 50% más, ¿no? Claro. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, entender que no solamente es el beneficio del interés compuesto, sino además utilizar o sea, una estructura que nos permita que el dinero, el capital, el principal vaya creciendo de forma que utilice el interés compuesto, pero además con un diferimiento en el pago de los impuestos, ¿no? Ya después, como decía Edgar, bueno, pues ya si estás en este punto, pues es un problema padre, luego ya planear cómo lo vas retirando, ¿no? Pero esa es si ya lograste eso, qué bien, ya será otro problema. Exactamente. Ya tienes un mejor es un buen problema. Déjenme hacer una acotación aquí. De hecho, es mi acotación de todas las pláticas. Pero no me voy a cansar de decirlo porque a mí cuando lo leí en el libro de Howard Marks me pareció como muy importante, por eso no me aburrió de decir. Todo el mundo cree que lo más importante está en el qué invierto, ¿no? Y bueno, entonces viene la gran discusión de qué tipo de activos y que si los bienes raíces y que si la empresa. Ahora, supongamos que alguien ya llegó a la conclusión de que al menos un porcentaje de su patrimonio lo va a destinar a la inversión financiera. Muy bien. Okay. Pero entonces viene una discusión buenísima de que no, si acciones de Apple y que si no, que si yo voy a seguir las memes stocks y no, que está súper mal, que yo sigo soy súper contrario y entonces, no, yo sigo a las mineras. Digo, hay para todo, ¿no? Hay para todos los gustos y para todos los sabores. Entre más se clava uno en eso, más fan se vuelve. Pero la realidad de las cosas es que al final está observado que eso no hace mucha diferencia, ¿no? Temo desilusionarlos, pero ¿no? Eso no hace la diferencia, ¿no? Una estrategia rigurosa de estar, ¿no? de largo plazo en acciones de dividendos que en acciones de mineras, en plazos de 20 años te acaba llevando más o menos al mismo lugar. Al mismo nivel. Lo que hace, el problema es que normalmente no eres tan disciplinado, no aguantas 20 años de disciplina, ¿no? Pero vamos, suponiendo dos casos de gente igual de disciplinada, lo que hace la diferencia son estas cosas. ¿Quién tiene una estrategia fiscal más efectiva? ¿No? O quién compró un producto más caro, ¿no? O sea, son los dos elementos más importantes. Costo del producto, por el que casi nadie pregunta, y es más, en orden. Primero, estructura fiscal, ¿cómo funciona la estructura fiscal? Y dos, ¿cómo funciona? ¿Cuánto cuesta el producto en el que estoy invirtiendo? Que es lo menos sexy, ¿no? Porque obviamente, pues imagínate, ¿quién va a llegar a un cóctel a presumir a los amigos? No, hombre, conseguí una estructura con una póliza de seguro de vida y está buenísima. Pues digo, ¿no? Seguramente te van a aventar algo, te van a aventar un martini, ¿no? Pero así es, no es tan emocionante como lo otro, pero pues es lo que funciona en la realidad. Es lo que funciona, exacto. Sí, exacto. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues ya para concluir, que vamos muy bien hoy en tiempo, algunas recomendaciones. Bueno, importante comprender las implicaciones de póliza de vidas locales e internacionales para cada jurisdicción. También, bueno, los beneficios fiscales siempre van de la mano de condiciones específicas, ¿no? Esto
Esto no lo podemos olvidar porque en el caso de los PPRs, por ejemplo, las cuentas especiales para el ahorro, sí, nos dejan diferir, nos dejan hacer la deducción, podemos incluso exentar el pago de impuestos en los retiros, pero hay que cumplir condiciones específicas que marca la ley, ¿no? Independientemente de las del contrato. En el caso de los seguros de vida, se debe poner especial cuidado en las condiciones generales, sobre todo con respecto a costos, ¿no? Lo que decía Edgar, aquí hay dos cosas que cuidar cuando uno quiere acumular un patrimonio a largo plazo. Independientemente del retorno, que es la parte central, el costo para que yo pueda estar invirtiendo, cuánto, que es finalmente otro tipo de impuesto ahí, ¿no? Cuánto me cobran anualmente en un porcentaje y también el mismo impuesto que tendría que poder pagar, ¿no? El poder empujarlo hacia futuro. Los plazos forzosos, que ya sabemos que hay muchas pólizas que nos delimitan 5, 10, 15 años, ¿no? Dependiendo los plazos que se pactaron, donde si hay una cancelación anticipada o retiros puede haber penalidades. Y bueno, también siempre evaluar el tema de la disponibilidad de recursos, la liquidez. Fundamental consultar y apoyarse a un experto en materia fiscal para validar la aplicación de los beneficios y cumplir con la ley, ¿no? Bueno, pues aquí vamos. Correcto. Porque entre paréntesis, y bueno, yo aprecio mucho a mis amigos contadores, pero a ver, el hecho de tener un título de contabilidad le ocurre lo mismo que el hecho de ver a una persona de blanco. Una persona vestida con una bata blanca no necesariamente sabe de la medicina, de medicina o de la medicina que tú necesitas en ese momento, ¿no? O sea, si tú tienes un problema, ¿no? De ortopedia y vas a ver y le preguntas a tu amigo el neurólogo, pues por mucho que traiga bata blanca, no es su especialidad, ¿no? Sí, y es una necedad, perdón, pero una necedad. Lo mismo ocurre con tu contador, ¿no? Por tu contador es el que te lleva la contabilidad de la empresa y conoce muy bien la ley del seguro social y conoce perfecto las disposiciones del título segundo que aplican a las personas morales. Maravilloso. Pero probablemente de planeación de finanzas de personas físicas no sepa nada porque no le interesa, no es su tema. Lo vio en la escuela. ¿No? Tiene que estar familiarizado. Tiene que estar familiarizado con estas estructuras, con estas planificaciones. Seguramente estar muy de la mano con planificadores como Rui, como Edgar, ¿no? Y que sepan entender estos artículos, ¿no? Este 133, este 93, 151, en fin, hay otros por ahí, incluso los que sean ciudadanos extranjeros, también, que tengan un buen contador o un buen planificador extranjero no significa que entiendan correctamente cómo son las leyes mexicanas. Por lo tanto, es menester acercarse al especialista que sí está familiarizado, que sí se dedica a estas cosas. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí lo más crítico, o sea, a mí lo que me gustaría dejar como reflexión final es que muchas veces vemos al seguro de vida en México, la mayoría de los mexicanos, como este instrumento que nos quiere vender, ya saben, el amigo de un amigo, mi tía, o el agente de seguros que fue ahí a dar una plática a la empresa y que me dice que tengo que meter 5,000 o 3,000 pesos al mes y estar de forma forzosa ahorrando por 30 años. Es como lo vemos, ¿no? Y luego uno lo compara con otros instrumentos y pareciera que no dan retornos muy buenos y las penalidades. Tenemos una concepción muy generalizada sobre el seguro de vida, cuando en realidad ya este instrumento tiene muchas variaciones. Hemos visto, Edgar, este tipo de planes, este tipo de estructuras que por supuesto que logran dar retornos muy competitivos, muy interesantes. Esa es la parte fina de estructurarlo y de trabajar con alguien que los pueda ayudar a entender y a evaluar diferentes alternativas. Pero aquí la reflexión final sería el seguro de vida bien configurado, bien estructurado, armado para cumplir con las metas y objetivos y características de un titular, de un contratante en específico, puede ser un vehículo muy poderoso que les permite acumular, proteger su capital, diferir en el pago de impuestos y finalmente también asegurar una sucesión, porque esto va mucho más allá de simplemente tener un beneficio en caso de fallecimiento o ahorro para la educación o para el retiro.
tiene incluso una gran ventaja desde el punto de vista sucesorio, ¿no? Entonces, aquí la invitación es a que todos los que nos han visto hoy o que vayan a ver este webinar, recuerden que hoy el seguro de vida, y sobre todo con todos los cambios que hemos visto en la ley y todo el tema de transparencia a nivel global y cómo los fiscos, ¿no?, en diferentes países cada vez como que van tomando más terreno, el seguro de vida es un instrumento reconocido a nivel global y que además la expectativa es que el tratamiento que hoy se le da va a mantener mucha estabilidad. Es muy difícil pensar ahorita que de forma masiva muchos países empiecen a quitarles estas ventajas a los seguros de vida, porque entre otras cosas, pues hay ahí, ¿no?, un interés nacional siempre en promover al sector asegurador, ¿no? Especialmente este tipo de sector asegurador, porque es un ahorrador, lo que se llama ahorradores institucionales. Estas empresas que ahorran primero con relativa estabilidad, porque bueno, pues se supone que no son tan propensas a los vaivenes de un mercado, y además en general pues que mantienen un objetivo de largo plazo. O sea, si una empresa aseguradora pues tiene obligaciones a cubrir dentro de 30 años, pues tiende a buscar instrumentos de inversión hacia su horizonte de obligación. Y entonces, pues eso es con lo que da para pedir prestado para construir las carreteras, las hidroeléctricas, los aeropuertos, los puertos, las vías de ferrocarril, que bueno, pues hacen infraestructura y crean valor, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso normalmente ningún gobierno en su sano juicio inicia una guerra contra su sector asegurador, especialmente de seguros de personas. Nadie dice que no, digo, seguros de vida en particular, ¿no? Por el plazo muy largo de las inversiones. No porque sean buena onda. Tiene que ver con estos perfiles de inversión de muy largo plazo, que es lo que te permite invertir en proyectos que maduran en el muy largo plazo. En el muy largo plazo. Exactamente. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Luis, creo que gracias, no tenemos Rui, Edgar, por ahí. Pepe. Por ahorita no hay preguntas. Si alguien más quiere, antes de que cerremos, comentar algo, preguntar algo, con mucho gusto. De cualquier forma, les recordamos que les vamos a hacer llegar esta grabación a cada uno de sus correos en donde están suscritos para que lo puedan volver a ver, lo compartan. En nuestro canal de YouTube, Edgar Vaquero, están todos los webinars que venimos dando desde hace ya pues, más de un año, de hecho, todas las semanas prácticamente. Ahí pueden encontrar todos los materiales. Estamos subiendo cápsulas de lo más importante en nuestras diferentes redes, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, próximamente en Instagram. Entonces, bueno, creo que no hay comentarios por ahora. Rui, les agradezco mucho. La verdad es que es un tema que por momentos puede parecer un poco denso, pero es necesario conocerlo. Finalmente es necesario conocerlo porque finalmente vamos profundizando, ¿no? Este mes, como se dieron cuenta, tocamos el tema de seguro de vida y no nos quedamos solo en la parte de vender un seguro de vida, ¿no? Realmente alrededor de cada producto e instrumento financiero hay muchísimas ventajas que si los aprendemos a utilizar, les podemos sacar mucho más jugo que el simple hecho de tenerlos, ¿no? Por cumplir una situación personal o como ustedes de necesidad, ¿no? Muchas gracias, Ileana, por acompañarnos. Buen fin de semana. Creo que no hay nada más. Rui, Edgar, Pepe, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper interesante y pues nos vemos en los próximos webinars que vamos a estar involucrándonos en temas de seguros médicos el próximo mes de agosto. Y bueno, por supuesto, Rui, con todo el tema financiero, el tema de inversiones, el tema de planes de ahorro, que no dejaremos de estar empujando y apoyando. Muchas gracias, José Gerardo, por haberte conectado. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana. Pepe, Rui, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias, fin de semana. Gracias a Luis, todos. y saludos a todos.